Y aquí está, entonces, a través de este espacio donde estaremos compartiendo, junto al pastor Arturo Rojas y su querida esposa, razones para la fe. Hacemos una pausa en esta jornada de oración, en este día que ha sido de gran bendición. Por lo pronto nos vamos a ocupar de un tema que queremos compartir con ustedes. ¿Se puede probar que Dios existe? Damos de nuevo una bienvenida a todos nuestros oyentes de Nuevo Continente a este su programa Razones para la Fe. Después de nuestro programa del pasado viernes, que fue inaugural, en donde hicimos una introducción a los temas que estaremos trayendo aquí para dar a nuestros oyentes recursos y argumentos que les permitan no solo reforzar su fe, sino hacer también una defensa convincente y satisfactoria de ella ante los no creyentes escépticos. Entramos ahora en materia al formular la pregunta: ¿se puede probar que Dios existe? Bueno, Arturo, los que ya nos han escuchado es mi esposo, y pues vamos al grano. Quisiera preguntarte de entrada: ¿se puede probar que Dios existe? Pues de entrada tengo que responderte de manera tan directa como la pregunta que me haces. No, creo que no, la existencia de Dios no puede demostrarse de ningún modo con fuerza de ley. Y entonces, ¿qué hacemos con los ateos y escépticos? ¿Les damos la razón? Tampoco, porque los ateos y los escépticos no pueden probar por su parte la no existencia de Dios. Yo recuerdo que La Bruyère utilizaba este hecho a su favor diciendo: la imposibilidad de demostrar la no existencia de Dios es la mejor prueba de su existencia. Y es que algunos piensan que por el hecho de que no podamos ver ni palpar a Dios, los creyentes somos entonces quienes debemos demostrar la existencia de Dios. Y los no creyentes lo único que tendrían que hacer entonces es sentarse a esperar a que nosotros fracasemos en el intento, y después de eso ellos concluirían entonces que nuestro fracaso significa que Dios no existe. Pero nada de eso, las cosas no son así. Los no creyentes también tienen que demostrar su hipótesis de que Dios no existe, porque el ateísmo no es algo evidente, no es algo que exima a los ateos de tener que probar también sus afirmaciones, o tal vez tendríamos que decir su negación de Dios. En otras palabras, así como nosotros tenemos que dar razones de nuestra fe, los no creyentes también deben dar razones de su incredulidad. Mira que no me había puesto a pensar en eso, y a veces uno se siente agredido y perseguido y pues afanado para presentar defensa de su fe, pero sí, efectivamente los inconversos también deberían ponerse en el trabajo, y no debería ser nuestra preocupación, ¿no?, el saber que ellos también tienen que tener sus puntos de vista y defender su posición de por qué no existe Dios. Por supuesto, así es. Fíjate que no lo había pensado. Bueno, eso significa que los creyentes y los ateos quedamos empatados al tratar de demostrar que Dios existe o que no existe. Bueno, no sé, sí, en algún sentido sí. Si se trata de demostraciones como las exigidas por las ciencias exactas y experimentales, los ateos y los creyentes quedamos como en el ajedrez, quedamos en tablas. Pues ni la existencia ni la inexistencia de Dios puede ser demostrada sin discusión en el campo de las ciencias exactas. No puede hacerlo, así que ahí sí quedamos empatados, tengo que decirlo. Y entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos? No hay manera de salir de este empate. Sí, claro que hay una manera de salir del empate. Si así no fuera, no estaríamos aquí discutiendo este asunto. La Biblia nos traza algunos caminos que desenredan el tema, pero antes de mirar esos caminos, yo creo que es necesario que entendamos que en la vida cotidiana hay cosas que se consideran demostradas, aunque no se hayan probado científicamente y con fuerza de ley. La palabra prueba o demostración tiene significados diversos en otros campos diferentes de las ciencias exactas o a las de las ciencias experimentales. En el campo de la historia y la literatura, por ejemplo, se pueden reconstruir los hechos del pasado por medio de documentos o pruebas encontradas en archivos, e igualmente por medio de los hallazgos de un manuscrito con ciertas características particulares, demostramos que ese texto se puede atribuir a un prestigioso autor de la antigüedad. En el campo jurídico, las versiones de los testigos sirven para que el juez compruebe la inocencia o la culpabilidad del acusado. Y para no ir tan lejos, en el campo de las relaciones interpersonales, por mínimos detalles
concluimos que ciertas personas nos aprecian o nos aman y hablamos entonces ¿de qué? Hablamos de demostraciones de afecto. Yo te hago una pregunta. ¿Tú me amas? Por supuesto. Demuéstramelo. Aquí estoy. ¿Te das cuenta que no es tan fácil entrar en demostraciones científicas para ciertas cosas que consideramos establecidas? Sí, yo sé que me amas y tú me has dado muestras o demostraciones de afecto suficientes, no tengo duda de eso. Pero no tienen la fuerza de ley que tiene, por ejemplo, la ley de la gravedad en el campo de la física. ¿Recuerdas una película que se llamaba Contacto? Contacto, sí, claro. ¿Recuerdas que era una película que hablaba de una científica que se relaciona con un sacerdote, una científica escéptica, no creía en Dios, pero entabla una relación afectiva con un sacerdote que por supuesto sí cree en Dios? Yo recuerdo que en cierta oportunidad en la película están reunidos como en una especie de cóctel o algo de ese estilo y ella comienza a cuestionar su fe en Dios porque ella considera que su fe en Dios no tiene bases científicas suficientes. Entonces, en un momento dado, ella le dice, ¿no será que todo eso, toda esa experiencia con Dios y todo lo que tiene que ver con Dios te lo has imaginado y no hay razones para ello? ¿Puedes demostrarlo?, le pregunta. ¿Puedes demostrar la existencia de Dios? Y entonces el sacerdote se queda pensando un momento y no le responde la pregunta, sino que le dice, ¿amabas a tu padre? Su padre había fallecido hace poco y entonces ella se siente que se le meten al rancho. ¿Amabas a tu padre? Y ella responde, por supuesto que lo amaba. Y de inmediato él le dice, demuéstramelo. Y ella se queda sin palabras. En ese momento ella tiene que reconocer que muchas veces las pruebas no se pueden esgrimir como se hace en el campo de la ciencia, sino que hay cosas que se consideran demostradas aunque no se puedan probar con fuerza de ley. Puede que todas esas pruebas que acabamos de mencionar no muestren el mismo grado de certeza que tenemos, por ejemplo, a favor de la ley de la gravedad, como lo mencioné hace un momento. Pero no por eso dejan de ser pruebas, de ningún modo. Sí, efectivamente. Así son las cosas. Entonces, pues tengo que preguntar otra vez. Si en espacios diferentes al de las ciencias exactas o experimentales que tú has comentado, ¿se puede demostrar que Dios existe? Ahora sí la respuesta es tajante y categórica. Yo tengo que responderte que sí, aquí sí, estoy convencido de que más allá de este tipo de pruebas que se utilizan en las ciencias exactas, sí se puede demostrar de manera holgadamente satisfactoria que Dios existe, Él es real. Uh-huh. ¿Y por qué de manera holgadamente satisfactoria y no de manera indiscutible? Porque volvemos a lo que acabo de decir, las pruebas indiscutibles caen en el campo de las ciencias exactas y experimentales, y ni los creyentes ni los ateos no creyentes podemos esgrimir pruebas de este tipo, ni a favor ni en contra de la existencia de Dios. Nuestras pruebas, por lo menos las que tienen que ver con los creyentes, son de otro tipo. Nosotros no esgrimimos pruebas, sino que mostramos evidencias. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, lo voy a poner de manera sencilla. La prueba establece conclusiones. La evidencia apunta hacia esas conclusiones, pero no las establece. Te voy a dar un ejemplo. Un video de alguien realizando un robo es una prueba de que ese alguien es el responsable de ese robo. Pero si no tenemos ese video o esa prueba reina, encontrar los objetos robados en poder de alguien que los está vendiendo es una evidencia de que el vendedor debe ser el ladrón. No podemos afirmar categóricamente que él es el ladrón porque no lo vimos robándolos, pero el hecho de que aparezcan en su poder y los esté vendiendo nos inclina fuertemente a pensar que él es el ladrón y lo obliga a él a dar explicaciones convincentes que demuestren cómo llegaron los objetos robados a sus manos si es que él no fue quien los robó. Pero si además de eso encontramos sus huellas digitales o alguna de sus pertenencias personales en el lugar del robo, esta nueva evidencia se une a la anterior y la refuerza. Y refuerza la conclusión de que el fulano debe ser el ladrón, aunque no tengamos la prueba en video o aunque no tengamos a un testigo confiable que lo reconozca, lo identifique y nos diga que él fue el ladrón. Del mismo modo son pues evidencias lo que se acumula a favor de la existencia de Dios y no pruebas concluyentes y definitivas. Así es. Son evidencias. Así es. Oh, bueno,
¿Y por qué Dios no nos da pruebas concluyentes, definitivas, que le demuestren a todos que Él existe y que es real? Esa es una buena pregunta, es una pregunta que se hacen muchas personas, porque nos complica un poco la vida Dios y no nos da la prueba reina. Bueno, porque entonces la fe no sería necesaria. Dios respeta nuestra libertad de decisión, a favor o en contra de Él, y no se impone sobre nuestra voluntad ni nos obliga a creer en Él. Es el libre albedrío. Exactamente, es lo que llamamos libre albedrío. Él es un caballero. Dios es un caballero y Él quiere que nos decidamos por Él de forma voluntaria y no obligada. Y para eso nos brinda suficientes evidencias de su existencia, de modo que creer y confiar en Él sea una decisión razonable, aunque nunca 100% segura, desde el punto de vista de las ciencias exactas y experimentales. Mejor dicho, Dios se revela lo suficiente como para dejarnos sin excusas si decidimos no creer en Él, pero no tanto como para obligarnos a creer en Él sin dejarnos opción al respecto. Sí, yo pienso que no deberíamos olvidar que el más interesado en que todos nos salvemos es Dios. Y Él va a agotar todos los recursos y por eso a veces como que nos incomodamos y nos da afán de no ver a nuestros seres queridos a los pies de Cristo y uno dice, bueno, ¿qué pasa? Pasa el tiempo y no hay cambio, no hay transformación, no hay conversión. Pero de todas maneras Dios tiene una manera, un tiempo que hay que respetar y pues de paso está puliéndonos en paciencia, en amor, en perdón y pues en dar testimonio ante ellos, ¿no? Uh-huh. Así que Él es el más interesado finalmente de que todos nos salvemos. Así es, y hace todo lo necesario, como tú lo acabas de decir, para llegar a nuestro corazón, pero sin quebrantar las propias reglas que Él ha establecido. ¿Recuerdas? Volvamos a otra película. ¿Recuerdas la película Dios Todopoderoso? Sí, la comedia con Jim Carrey. Bueno, ¿te acuerdas que Dios le delega a él su poder? Pero le dice, solamente tienes que tener en cuenta algo, no puedes violentar la libertad, la voluntad de las personas. Y entonces uno ve a Jim Carrey haciendo despliegue y utilizando el poder de Dios, pero resulta que a pesar de ese poder que tiene, él no puede hacer que la mujer que ama se enamore y se vuelva a él, sino que él lo está abandonando. Y entonces él en un momento dado se desespera, dice, pero teniendo todo este poder y no puedo hacerlo. Entonces tiene un diálogo de nuevo con Dios donde dice, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para que ella me ame y se vuelva a mí? Y Dios le responde, le dice, buena pregunta. Yo me lo he venido preguntando durante toda la historia. Es una manera coloquial y graciosa de decir, Dios, si cuando te encuentres la fórmula, me cuentas, porque eso es lo que yo trato de hacer con ustedes. Exactamente, continuamente. Definitivamente Dios es paciente y tolerante con cada uno de nosotros. Uh-huh. Bueno, y entonces, ¿cuáles son esas evidencias a favor de la existencia de Dios, Arturo? Existen 4 líneas de evidencia racional, es decir, basada en la razón, y empírica, es decir, basada en la experiencia, a favor de la existencia de Dios. Cada una recibe un nombre técnico que la distingue. Encontramos el llamado argumento ontológico, el argumento cosmológico, el argumento teleológico y el argumento antropológico o moral. Ninguno de ellos por sí solo ni en su conjunto prueba la existencia de Dios por las razones que ya hemos mencionado, pero cada uno de ellos constituye evidencia que se suma a la anterior y se acumula con fuerza a favor de la existencia de Dios y hace que creer en Dios sea algo muy razonable desde el punto de vista de la lógica y de la experiencia. Al considerar las evidencias a favor de la existencia de Dios, ya no seguimos en tablas con los ateos. Ahí el empate se resuelve. Las evidencias se acumulan para inclinar la balanza en la dirección de la creencia en Dios. Pero al final, aún con todas estas evidencias a favor, todos tenemos que tomar una decisión de fe. Es decir, ¿vamos a rendirnos voluntariamente a estas evidencias o les vamos a seguir sacando el cuerpo de manera indefinida, mediante todo tipo de excusas y maniobras evasivas que a veces ni nosotros mismos nos creemos? Sí, si nos pusiéramos en el trabajo de buscar evidencias, bueno, nosotros en cuanto a nuestras creencias, pero exigirle a los no creyentes, déjame ver tus evidencias de tu falta de fe, de tu afirmación de que no existe Dios. Yo pienso que
eso no es un empate, nosotros estamos bastante sobrados en cuanto a evidencias. Claro, ellos no tienen realmente la cantidad de evidencias que nosotros tenemos. Pero no, la evidencia, acuérdate, no demuestra la existencia de Dios, porque al final Dios deja que tomemos la decisión. Pero sí, los ateos, el ateísmo no tiene nada de evidente, como nos quieren hacer creer. Sí, es más como una pose, porque a veces se requiere mucha fe. Algunos dicen, admiro la fe de los ateos. Sí, se requiere más fe. Mucha fe para ser ateo, para no creer que no existe Dios. Bueno, ¿en qué consisten esos argumentos, evidencias que tú mencionas? Cuéntanos así de manera general para que tengamos como idea de estos, cada uno de estos argumentos que tú acabas de enunciar. Bueno, tiene que ser de manera general porque resulta que esos 4 argumentos pueden llegar a ser muy elaborados, muy sofisticados, desde el punto de vista racional e incluso científico. De modo que únicamente los especialistas pueden llegar a dominarlos y a entenderlos en detalle. Mucho se ha escrito sobre estos argumentos desde que fueron formulados por primera vez en la historia y han tenido que sortear también todo tipo de ataques por parte de los escépticos en contra de ellos. Valga decir que lo único que los escépticos han logrado en contra de estos argumentos es señalar que ninguno de ellos es una prueba de la existencia de Dios, pero no han podido hacer más. Eso es lo único que los escépticos han podido hacer, afirmar que no son pruebas, y los creyentes hemos tenido que aceptar, como lo estamos reconociendo a lo largo del programa, que no podemos utilizar estos argumentos como pruebas, pero siguen conservando todo el peso que tienen como evidencias a favor de la existencia de Dios. Una vez hecha esa aclaración, sí, voy a tratar de definirlos de manera rápida. El argumento ontológico. Este argumento llama nuestra atención al hecho de que todos los seres humanos, a lo largo y a lo ancho de la historia, tenemos de manera innata, es decir, desde el nacimiento, una idea acerca de Dios, como el ser más grande y perfecto que podemos concebir. Y el hecho de que todos tengamos esta idea, aunque nadie nos la haya enseñado, aunque no pruebe la existencia de Dios, es lo suficientemente inquietante para que no podamos desechar la posibilidad de que Dios exista. Si todos creemos en Dios, ¿será concebible pensar que no existe? Yo creo que hay que considerar la idea. Nadie nace ateo. Sí, pero fíjate una cosa, uno ve un ser humano, pues nosotros que ya conocemos, el ser humano es tripartito. Espíritu, alma y cuerpo, y esa parte que es el espíritu, que fue la que Dios diseñó para tener una relación con Él, pues definitivamente nada ni nadie lo puede llenar. Así que podamos estar muy ausentes, muy alejados de Dios, pero vamos a tener vacíos muy grandes que nada ni nadie nos va a llenar. Entonces, así no queramos, terminamos contemplando la naturaleza, que es una evidencia de Dios. Terminamos teniendo introspecciones entre nosotros mismos, valga la redundancia, para ver qué pasa y cuáles son las soluciones a esos vacíos. Entonces, así no queramos, somos seres humanos que necesitamos trascender. Es cierto. Y que algo o ese ser superior, o como se llamara en ese momento, en la ignorancia de esta persona, simplemente es la necesidad de buscar un ser superior. Agustín de Hipona, yo lo citaba el programa pasado, ¿te acuerdas que decía que él dice: nadie niega a Dios, sino aquel a quien le conviene que Dios no exista? Sí. Cuando negamos a Dios es porque no queremos dar cuentas, pero sabemos que Él existe, sino que tratamos de negarlo. Y Agustín también dijo algo más, dirigiéndose a Dios, dice: tú nos hiciste para ti mismo, y nuestro corazón nunca hallará descanso hasta que encuentre reposo en ti. Hay un vacío en el corazón humano que solamente puede llenar Dios. Los ateos se encargan de llenarlo o de tratar de llenarlo con otras cosas, pero ninguna va a dar la talla que solamente Dios puede darnos. Entonces, yo creo que sí, el argumento ontológico, aunque no sea una prueba de Dios, es algo inquietante, es algo que debe despertar nuestra reflexión. El pastor y biólogo Antonio Cruz, español él, escritor para la editorial CLIE, cuando se refería a este argumento ontológico, él decía: no se trata de una idea que merece, aun cuando su existencia no sea demostrable, por lo menos un voto de confianza.
¿No será esta confianza en la existencia de Dios la que verdaderamente explique toda la realidad existente? Fíjate, él no está diciendo que es una prueba, pero dice, oiga, es algo que deberíamos considerar. Y yo creo que es por causa de este argumento que la Biblia no se toma el trabajo de entrar a demostrar la existencia de Dios. ¿Te has dado cuenta? Pues es que es contundente desde el primer versículo. La da por sentada, exacto. La da por sentada desde el comienzo. El primer versículo de la Biblia comienza con Dios. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Así, sin mayor discusión, sin entrar a tratar de probar su existencia porque la da por sentada. Eso en cuanto al argumento ontológico. Sí. El segundo que mencioné... El argumento cosmológico. Exactamente. Este argumento ya es un argumento que se apoya en la experiencia, es decir, en las cosas que podemos experimentar por medio de los sentidos. Todos podemos darnos cuenta de que el universo refleja un orden que no puede negarse. De hecho, la palabra cosmos es en el griego, o significa en el griego, orden. Un orden que la ciencia puede investigar y que puede incluso plasmar a través de fórmulas matemáticas muy precisas. Creo que era Albert Einstein quien decía en alguna oportunidad que lo más incomprensible del universo es que puedo llegar a comprenderlo. Él decía, ¿cómo es posible que algo tan vasto como este universo, mi mente pueda captarlo y pueda formularlo a través de matemáticas muy precisas? La Biblia nos invita a considerar ese orden del universo y a sacar conclusiones de él. En pasajes como el Salmo 19 y el capítulo 1 de la epístola a los Romanos, entre otros, que si tenemos tiempo, pienso que podemos leer de manera breve. Vamos con el Salmo 19, que dice esto. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia y una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Pero por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Esto en lenguaje poético, ¿no? Si tú vas a mirar a Pablo en Romanos, vas a encontrar que él dice lo mismo ya en prosa. Pero dice exactamente lo mismo en el capítulo 1 de Romanos, cuando en el versículo 19 dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente. Aquí está lo que te decía de las evidencias. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. La creación nos deja sin excusa. Y de la manera en que en Génesis 1 se relata la creación del día, de la noche, del mar, de la tierra, del hombre, de la mujer. O sea, es contundente. Y simplemente no se habla de la evolución. Freud no aparece allí. Sí, ese precisamente, ya que lo mencionas, estos argumentos, el cosmológico, el teleológico, son argumentos que llevan implícita la causalidad. ¿Qué es eso de la causalidad? Todos los seres humanos estamos acostumbrados a pensar en términos de causa y efecto. Vemos un efecto y decimos, eso tiene que tener una causa. El universo, entonces, es un gran efecto, que la razón nos dice que debe tener una causa. ¿Cuál es esa causa? Pues esa causa, en sentido lógico, no puede ser otra que Dios mismo. Pero al mismo tiempo, la razón nos dice, debe haber una causa primera que no tiene causa. Porque no podemos estar retrocediendo en el tiempo de causas y efectos de manera indefinida. Debe haber alguna causa que no tiene causa, que es eterna. Dios. Ahí está la idea de Dios. Entonces, fíjate que la lógica nos lleva a esas conclusiones. Por eso yo suscribo lo que dice el pastor Darío en cuanto a Dios, que Dios es la causa sin causa de todas las causas. El principio sin principio de todos los principios y el fin sin fin de todos los fines. Por esa misma línea podríamos tratar el argumento teleológico. El argumento teleológico es una variación del cosmológico. Bueno, no digamos variación, es un argumento diferente y relacionado con él. También se apoya en la experiencia, pero es diferente al anterior. ¿Por qué? ¿Qué es lo que señala el argumento teleológico? No el orden del cosmos, sino la finalidad o el propósito que uno puede ver en el cosmos. La palabra telos, que da origen o que está en la raíz de este argumento, significa finalidad o propósito. Entonces este argumento indica que el universo refleja no solo un orden, sino también una finalidad o un propósito que no puede explicarse satisfactoriamente a no ser que hubiera sido diseñado y creado por alguien con ese propósito. Ahí me queda uno, ¿no?
Sí, El argumento antropológico o moral. El argumento antropológico o moral. Como su nombre lo indica, este ya se concentra en el hombre, ¿no? Y en la moralidad. Ese argumento parte también de la experiencia que los seres humanos tenemos de nosotros mismos. Y hace referencia al hecho universal de que la moralidad humana es algo que no puede explicarse sin referencia a Dios. Todos los seres humanos, en la Patagonia, en la Conchinchina, o donde quiera que haya seres humanos, tenemos conciencia y sentido de la existencia del bien y del mal. Sí. Y esta conciencia no puede explicarse sin apelar a un ser absolutamente moral, que plasmó esta conciencia en cada uno de los seres humanos. La moralidad desafía toda explicación natural o evolucionista que pretenda dar cuenta de ella. La única explicación razonablemente satisfactoria para la moralidad es la existencia de Dios. Y la Biblia también se refiere a la moralidad como un hecho universal. En la misma epístola que acabo de leer de Pablo a los romanos, pero ya en el capítulo 2, lo dice el apóstol con claridad. Fíjate, él habla de los gentiles. Los gentiles son las personas que no necesariamente son religiosas y no tienen una fe, pero él, hablando de ellos, dice, de hecho, cuando los gentiles, que no tienen la ley, se refiere a que no tienen la ley dada por Dios, no tienen referentes morales como nosotros en la Biblia, en la revelación de Dios, pero a pesar de eso cumplen por naturaleza lo que la ley exige. Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Y termina diciendo, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. ¿De qué conciencia está hablando aquí? De la conciencia moral. Ese es un argumento más a favor de la existencia de Dios. Claro, cada argumento de estos puede profundizarse muchísimo y volverse muy sofisticado y hasta técnico, pero creo que como están planteados son comprensibles y se pueden utilizar por cualquier creyente para confrontar a los escépticos y a los ateos con sus inconsistencias. Sí, pensando ahorita en personas que están tan alejadas de la civilización como tribus indígenas, ahí se puede ver que todo ser humano tiene una conciencia. Uh-huh. Y tiene la capacidad de ver, de discernir, de saber qué es bueno y qué es malo. Y pienso que esas personas de alguna manera, bueno, el Señor les permitirá el momento dado para conocer de Él, pero si no conocieran, si nadie les hablara de Dios, yo pienso que serán juzgados por su conciencia. Exactamente, serán juzgados por su conciencia. La conciencia es algo que nadie va a poder decir, yo no la tuve. Todo ser humano, donde quiera que esté, por primitivo que sea la nación o el pueblo al que pertenezca, todo pueblo tiene una conciencia del bien y el mal, tiene una moralidad. Hoy lo que pasa es que la moralidad se pone en discusión. Algunos dicen, no, este no es un argumento a favor de Dios porque hay diferentes sistemas de valores éticos y morales. Hay gente para la cual algo es bueno, mientras que para otros pueblos eso es malo. Entonces creen que esto echa por tierra este argumento, el relativismo actual, sí, por el cual la gente no está dispuesta a reconocer que existe un bien y un mal absolutos. Algunos piensan que juega en contra del argumento antropológico, pero eso no es cierto. Tal vez sí haya muchos sistemas de valores y moralidades por ahí en el mundo diferentes entre sí y a veces contradictorios, pero fíjate que no hay ningún pueblo que pueda vivir sin un sistema moral. Puede que sea diferente al de otro pueblo. Algunos estarán equivocados, ¿no? Otros estarán en lo correcto. Lo único que indica es que algunos tienen un sistema de valores equivocado y otros lo tienen correcto, pero todos tienen un sistema de valores. Equivocado o correcto lo tienen. Y en la medida en que todos tengan un sistema de valores, donde haya un bien y un mal, eso es prueba de lo que venimos diciendo. El argumento antropológico y moral indica que el hombre no puede vivir sin un referente moral. Siempre se remite a él de un modo u otro. Bueno, aprovechando que tenemos tiempo, yo venía aquí con algunas ideas que dije, si tengo tiempo las vamos a compartir, porque todos estos argumentos que estamos tratando se ven reforzados hoy por la ciencia. Fíjate en eso. Por eso es que yo les decía la vez pasada a los cristianos que ante el escéptico no necesariamente tenemos que citar la Biblia, porque el escéptico no cree en la Biblia, que podemos recurrir a la ciencia, porque la ciencia también le está brindando respaldo cada vez más sólido a la creencia en Dios. Ahora, yo no dependo de la ciencia para creer en Dios,
Pero cuando la ciencia también me brinda Es una evidencias a su herramienta. favor, ¿por qué las voy a dejar de lado? Claro. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Cuando la ciencia comenzó a desarrollarse en el siglo XVIII, XIX tal vez, hubo un pensador, si es que fue Bacon quien lo dijo, porque algunos dicen que fue Pasteur de manera más reciente, pero digamos que si fue Bacon quien lo dijo, él dijo algo profético. Él dijo esta frase: un poco de ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. Claro, cuando la ciencia comenzó a desarrollarse, se sintió como muy capaz ya de desligarse de la religión y juzgarla y dejarla a un lado. Un poquito de ciencia terminó alejando a la humanidad de Dios. Pero el siglo XX ha visto un desarrollo científico muy grande y ha acumulado mucha más ciencia que la que había en el siglo XIX. Y la ciencia en el siglo XX y comienzos del XXI está volviendo a Dios. Lo hace a regañadientes. No es que lo haga porque le gusta, sino porque le toca. Lo que está descubriendo indica que la idea de Dios es Está muy ahí, razonable. es implícita. Sí, es muy razonable y que no es ilógica ni contraria a la ciencia. El problema es que antes del siglo XX se creía que el universo era eterno. Desde Aristóteles la gente decía que el universo era eterno. Claro, cuando tú piensas en un universo eterno, ¿qué es lo que el universo termina siendo Dios? Porque le confieres un atributo de Dios. Sí. Es eterno. Y entonces nadie se pregunta. Y entonces caemos en concepciones de Dios como el panteísmo. La creación es Dios y Dios es la creación. Pero en el siglo XX la física descubrió que el universo tiene un comienzo. Lo que llamamos la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang dice que el universo tiene un comienzo. Y ahí vuelve la idea de causalidad. Oiga, si el universo no es eterno, Hay un diseñador. si no tiene un comienzo, ¿qué había antes? ¿Quién le dio comienzo al universo? La idea de Dios vuelve con fuerza. Y los científicos, por cuenta de la teoría del Big Bang y toda una serie de investigaciones y descubrimientos que la acompañan, están teniendo que volver a Dios. Les quería leer a los oyentes lo que dice un científico, un astrónomo, de manera muy honesta, en cuanto a aquello a lo que está llegando la ciencia. El astrónomo Robert Jastrow concluyó así una reflexión que hizo en su momento. Él dijo, escucha muy bien lo que dijo: para el científico que ha vivido con su fe en el poder de la razón, la historia acaba como una pesadilla. Ha escalado las montañas de la ignorancia, está un tris de conquistar el pico más alto, y cuando logra trepar por la roca final, se encuentra con una cuadrilla de teólogos que llevan siglos allí sentados. O sea que la ciencia está concluyendo, la ciencia termina donde la Biblia comienza. Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra. Es bien interesante este tipo de reflexiones, además porque los milagros vuelven a cobrar vigencia. Fíjate, para no ir tan lejos, los médicos en ese momento, cuando se está hablando de enfermedades terminales y cosas de ese estilo, aconsejan que busquen asesoría espiritual. Uh-huh. De cualquier índole. ¿Usted es creyente? Preguntan. Sí. Porque se dan cuenta que una enfermedad puede ser más llevadera si la persona tiene una búsqueda espiritual y llena ese vacío. Uh-huh. Y se han dado cuenta de cómo hay milagros en el campo de la salud. Y es que, hablando de la ciencia, hay investigaciones científicas que han sometido a análisis muchos casos y han demostrado estadísticamente que la fe en Dios hace una diferencia. Que las personas que tienen fe en Dios, no hablemos del cristianismo solamente, Sí. sino que tienen religión y tienen fe en Dios y lo invocan y oran, muestran estadísticamente mucha mayor mejoría que los que no la tienen. Esas ya son investigaciones científicas, entonces los médicos, si quieren permanecer en el campo de su disciplina, no pueden pasar por alto estas investigaciones. No, definitivamente no. Uh-huh. Porque pues las cosas hablan por sí mismas. O sea, el universo, la naturaleza, el mismo cuerpo humano. O sea, el cuerpo humano es perfecto, cada órgano es perfecto. Miremos la piel es una cosa impresionante, la capacidad de sanar, de cicatrizar, de regenerarse. Uh-huh. Sí. Ni hablar del ojo, ni hablar di tú un dedo sin una falange. Uh-huh. O sea, Dios es perfecto y tiene un propósito y una razón.
y ese es el argumento teológico que tú decías. Sí. O sea, todo lo hizo para el bien del ser humano. Sí. Que por el pecado nos hemos alejado, que por el pecado nos hemos vuelto, no le hemos vuelto, más bien que le hemos vuelto la espalda a Dios. Ujú. Pero sí, definitivamente respiramos. Sí. La Biblia Eso es habla un de milagro. propósito. La Biblia habla de propósito. Fíjate que no lo hace en términos científicos, sino en términos sencillos, pero dice, cuando Dios lleva a cabo la creación, dice que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Hay un propósito en la creación de los astros, y es marcar el tiempo, diferenciar el día de la noche. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día. La preposición para indica finalidad, Sí. propósito. Y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra, para gobernar el día y la noche. Y en el profeta Isaías, capítulo 45, versículo 18, se dice, así dice el Señor, el Dios que formó la tierra para ser habitada. Entonces la finalidad está clara. La ciencia la está descubriendo, pero la Biblia siempre la ha afirmado. Cuando miramos la gente inconversa que no tiene el término de Dios dentro de su léxico, se refieren a ese diseñador inteligente o esa Dios como la vida, el destino. Le doy gracias a la vida, dicen. ¿Cuál vida? O hablan de la suerte, De la de suerte. la casualidad. Hay grafitis que dicen que casualidad es un seudónimo para referirse a Dios. O que, no, recuerdo uno que dice, casualidad es el seudónimo que Dios utiliza cuando no quiere firmar. Así es. Yo creo que sostener la inexistencia de Dios es algo que cuando uno lo mira con juicio no tiene un fundamento racional sólido. La creencia en Dios es mucho más sólida, racionalmente hablando, sin mencionar la Biblia. Aguanta cualquier prueba solamente enfocándose en la ciencia y en la racionalidad. Y creo que con esto podemos concluir esa exposición rápida de los argumentos. Mira, lastimosamente en este programa no va a haber llamadas al aire, pero tendremos que de pronto aclarar que hay la posibilidad de que se unan al grupo Razones para la Fe, el que tú tienes, Ujú. en Facebook. En Facebook, sí, es cierto. Y vamos a dar tu correo Sí, sí, para también. las personas que tengan preguntas, dudas, sugerencias de temas. El correo es arturorojas@casarroca.org. Repito, arturorojas@casarroca.org. Bueno, se nos acabó el tiempo. Tendremos que continuar en otra ocasión con estos temas. Para los que nos siguen escuchando, pues nos estaremos en línea, estaremos en comunicación en 8 días. Y pues el próximo programa básicamente nos vamos a ocupar del tema de la fidelidad y la confiabilidad de la Biblia. Ujú. Eso va para varios programas, ¿no? Yo creo que hay que fragmentar este tema porque en un solo programa es muy difícil abarcar todo lo que podríamos decir de ese particular. Y sí, reitero entonces que a este correo que mi esposa acaba de mencionar me pueden enviar preguntas y también pueden publicarlas en el grupo Razones para la Fe. Cualquier persona puede hacerse miembro. Es un grupo abierto, se lo pueden buscar en Facebook, lo van a encontrar con ese nombre, Razones para la Fe, y allí pueden hacerse miembros y comenzar a plantear preguntas y temas polémicos que tengan que ver con la defensa de la fe. Para eso es ese grupo, así que habrá otras inquietudes que tal vez este grupo no es el espacio para que las tratemos, pero todo lo que tenga que ver con estos temas de la defensa de la fe y de la argumentación racional a favor de las doctrinas bíblicas y de las verdades del cristianismo, allá las podrán plantear. Bueno, muchas gracias y que Dios los bendiga. Nos veremos el próximo viernes entonces. Muy bien, hemos acabado de tratar estos temas sobre la existencia de Dios y yo quiero elevar una oración al Señor que me parece muy pertinente para cerrar este programa que acabamos de pasar. Vamos a orar entonces de esta manera. Padre amado, yo te pido que tú seas abriendo el corazón, el entendimiento y la mente
de todas las personas, Señor, para que entiendan en este país, en esta Colombia agobiada por muchos problemas, Señor, que a veces nos abruman. Que las personas entiendan que la prueba definitiva para ser conscientes de que tú eres real y que viniste al mundo para redimirnos es una oración, Señor. Tú estás a la distancia de una oración finalmente. La prueba reina es que doblemos nuestra rodilla y con humildad invoquemos tu presencia, Señor. No con actitud orgullosa ni altiva, sino con humildad, Señor. Tú eres real. Y la mejor manera de disipar las dudas no son los argumentos intelectuales que pueden ayudar, sino tu misma revelación personal y directa al corazón de todo el que te invoque con sinceridad y humildad. Yo te pido, Dios mío, que haya una mayor disposición en nuestro país para que las personas te sometan a prueba en ese sentido, que puedan apelar a ti y decirte y pedirte que te les reveles como lo has hecho en la vida de los cristianos a lo largo de la historia, y que de ese modo este país sea un país cada vez más consagrado a ti y que te tenga en cuenta, Señor, porque sabemos que si esto se realiza, si vemos avances en este sentido, tendremos un mejor país, Señor, y viviremos con mayor justicia, con mayor alegría, Señor, y de manera agradable a tus ojos. Gracias te damos, Señor, por escuchar esta oración. En el nombre de Cristo te hemos orado. Amén.